Buenas tardes, amigos seguidores de Oxígeno. Estamos terminando nuestro ciclo de droga, que ha sido un ciclo enriquecedor, que nos ha abierto la mente, que nos ha hecho entender en realidad el problema, y hoy día queremos ya no cerrar con temas tan técnicos, sino con un tema esencialmente legal. Cómo todo lo que hemos ido viendo se tipifica, cómo lo interpreta la ley, cómo lo sanciona y qué tan dura o qué tan suave es. Para cerrar este ciclo hemos invitado a Patricia Schubert, responsable de la Fundación Semilla, que ha organizado todo este taller, y te agradecemos un montón porque hemos aprendido mucho. Bienvenida, Pati. Y está el doctor Iván Lima. Iván es un especialista en reformas penales y en derecho penal, pero hoy día te vamos a jalar hacia el tema exclusivamente droga, pese a que el procedimiento es integral, la ley del sistema penal te marca los principios, los derechos, las obligaciones, pero también la tipificación, que es tu especialidad. Así que vamos a abusar de ti hoy día, Iván. Gracias, Sebastián. No, es un tema muy importante, pero no te olvides que de los 17,000 privados de libertad que hay en Bolivia, estamos hablando de que casi el 50% lo está por delitos relacionados a la ley 1008 de narcotráfico, es decir, que es donde se dedica el mayor esfuerzo del sistema penal. Estamos hablando de casi 8,000 personas, un poquito más, que está privada de libertad por esos delitos. Entonces es un tema de interés público. A ver, hay dos elementos y quiero preguntar para entrar en materia de droga después. ¿Qué te dice la nueva ley del sistema penal en cuanto a la famosa detención preventiva se refiere? ¿Y qué tan dura es? Porque cuando veíamos el tema de la 1008, sí, que la 1008 tenía una presunción de culpabilidad. ¿Se mantiene esta dureza con el tema de drogas? No, definitivamente hay un cambio estructural en el país. La pena para que pueda habilitar detención preventiva va a tener que ser mayor a 10 años. Solamente cuando se prevea una posibilidad de que el delito merezca una sanción de más de 10 años vas a poder detener preventivamente a alguien. Con lo cual... Perdón, eso significa que en el nuevo sistema penal están diferenciando delito, crimen y falta. Sí. ¿Todo lo que tiene que ver con droga sería crimen o también hay algunos que serían delito o falta? Hay algunos delitos que se queda, hay conductas que se van a entender que son delitos. La pena de 1 a 4 años va a estar para el microtráfico, pero la mayor parte de las conductas son crimen. Te diría que hay un ejercicio ahí interesante de nuestro código que tiene que ver con la cantidad. A ver, yo creo que con el uso de la tecnología vamos a poder tal vez presentar el cuadro de este cuadro que estamos viendo. Si nos pasas, yo lo coloco. Claro, en ese podemos explicar un poquito el alcance de la reforma. Ahora, si tú tenías 10 gramos o tenías 1 tonelada, igual te aplicaban 8 años de privación de libertad. Te debes acordar del caso de los Barchocas, y muchos casos en los cuales podían tener una pena menor que una persona que estaba llevando 2 kilos o menos en algún lugar del país. Entonces, con esta ley lo que se hace es dar una sanción de acuerdo a la cantidad que estás traficando, y esa tipificación tiene 3 niveles. El primero, de 1 a 10 años, que tiene, si tú quieres, las cantidades menores, o sea, solamente para darle ejemplo y no aburrir, de cannabis, por ejemplo, más de 100 gramos, y de cocaína estamos hablando de 25 gramos o más de 5 gramos de opio. El siguiente nivel es de 5 a 14 años. Ahí ya tienes que estar llevando más de 2,000 gramos, más de 2 kilos de marihuana. En el caso de cocaína, más de 250 gramos o más de 50 gramos de opio. Y el último nivel es el de 11 a 20 años. En este nivel son 5,000 gramos de cannabis, 1,000 gramos de cocaína o más de 100 gramos de opio. Entonces, bajo este cuadro que te comento, vamos a tener una nueva tipificación y una nueva estructura de penas. Si tienes menos de eso, si tienes menos de 100 gramos, menos de 5 gramos, estos parámetros que te doy, estarías hablando que ya no es un crimen, ya es un delito. Y en el caso de un delito no corresponde la detención preventiva. Estamos hablando de que mucha de la gente que está actualmente en las cárceles está por microtráfico, está porque lo agarraron incluso al ingresar a la cárcel o al vender droga. Puede verse muchas situaciones, pero todas esas personas cuya pena, de acuerdo al proyecto, es de 1 a 4 años de prisión, se entiende microtráfico, no van a ir detenidos preventivos. Y hay una diferencia muy importante que va a requerir participación social. Uno diría, pero yo no quiero pues que estén vendiendo droga en la puerta del colegio de mi hijo, yo necesito que esa gente vaya a la cárcel y vaya inmediatamente. Lo que se plantea en el código es una medida que es alternativa a la detención preventiva.
Se dice que el juez va a tener que decirle a ese traficante, a esa persona, puede ser muchas cosas, un joven que estaba en una situación de desesperación, o imagínate una madre que quería llevar algo de droga para la operación de su hijo. Puede haber tantas situaciones en la vida, pero si te pescan en ese primer caso, se te puede suspender condicionalmente el proceso. Es más eficiente que el juez diga: señor, usted va a tener el proceso suspendido, usted vuelve a traficar drogas y usted va a cumplir toda esa pena. Entonces, esa solución ha dado un resultado interesante en países como Ecuador o Colombia, que han tenido una reforma parecida a la nuestra: suspender condicionalmente el proceso. Es difícil que una persona que está llevando droga en su cuerpo y que es sorprendida y que se le suspende el proceso vuelva a cometer el delito. Es un tema difícil. Ese te diría que es el cambio más importante: dividir por cantidades y dar salidas alternativas a la detención preventiva. Gracias, Iván. Patricia, en 2 entrevistas tú me dijiste 2 elementos que me sorprendían. Primero, de que de todos los detenidos siempre estaban básicamente dragones y mulas. Y la característica general es que en un porcentaje mayor eran mujeres, eran personas que no habían terminado la escuela y que estaban en situación de pobreza extrema, ¿no? Pero en contrasentido nunca había castigo para la gente que manejaba sustancias controladas. Los que importaban sustancias controladas, que son precursores, no estaban. ¿Tú crees que con esta ley que nos comenta Iván, que básicamente este microtráfico va a estar con 4 años, ¿no?, de detención preventiva, va a haber un asfixio a las condiciones carcelarias? ¿Va a haber una asfixia o va a haber más bien un desahogo a estas condiciones? Bueno, honestamente, yo no soy abogada, pero por cómo he interpretado un poquito este último borrador, lo veo todavía bastante punitivo. Tengo conocimiento de una anterior propuesta que se había elaborado que tenía contemplado el consumo, por ejemplo, tenía contemplado, incluso hacía escalas y diferenciación entre microtráfico, ¿no?, escalas de tráfico. Me parece que ese borrador era mucho más aplicable a la realidad en temas de que el consumo ya no quedaba penalizado, si no me equivoco, ¿verdad, Iván? Sí, ahora tampoco, ¿no? Pero ahora no hay un elemento específico que se refiera al asunto. Simplemente que en la ley de sustancias, por ejemplo, no toca para nada el tema de consumo, pero te habla de rehabilitación, te habla simplemente de consumo problemático, por ejemplo. Ahí asume que todas las personas que consumen son consumidoras problemáticas, o tienen que ir a un centro de rehabilitación, o bueno, caerían en este caso, como tú dices, en tema de delito, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, yo la veo un poquitito más severa, nada contemplativa, con una realidad que existe. Y en cuanto a lo que tú decías, me parece que hay una parte donde habla del financiamiento, ¿no? Y hasta donde sé, creo que ahí las penas son más pequeñas, son menores. Entonces, es alto. El financiamiento a sustancias controladas, el financiamiento al tráfico de sustancias controladas es de 11 a 20 años de cárcel en la pena, y la legitimación de ganancias ilícitas puede superar en concurso los 20 años. Creo que de 11 a 20 años, como vamos a tener concurso acumulativo de penas. Sí, hay un sumatorio de penas dentro del código. Estamos hablando de un proyecto y es bueno que generemos debate porque esto todavía no se aprueba. A diferencia de la ley de la coca y la de sustancias controladas, este código está actualmente en tratamiento en diputados. Se aprobó hasta el artículo 450 y esperemos que este año tengamos el tema. Hay una figura o un tipo penal que se ha creado que es delito, que es la inducción al consumo, que está pensado para esto que le interesa a la población, que es que no haya gente vendiendo droga en la puerta de los colegios. Eso es un tema que se ha regulado, me parece bien. Lo que se está planteando ahora es un tema de derecho penal dogmático que nuestro código trata muy bien. Hay un principio en el derecho penal contemporáneo que dice que no puede sancionarle a una persona por algo que dañe su dignidad, que coarte su esfera de libertad más íntima. Por eso, bajo este modelo de derecho penal contemporáneo, no puede sancionar, como ocurre en algún país del mundo, prácticas homosexuales. Tampoco, bajo estos principios generales del Código Penal, podría sancionar penalmente el consumo. En la medida en la que la persona pueda probar que eso ha tenido un uso médico, un uso para su salud o un uso recreativo que no ha dañado a terceros, no podría ser sancionado penalmente. Pero esto no se construye en las leyes, esto se construye en nuestra región y en el mundo por jurisprudencia. Uno de estos casos de consumo va a tener que llegar al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional tendrá que sopesar toda esta situación que estamos hablando e interpretarla
para ver si la dignidad prevista en nuestra Constitución entra en equilibrio con esta figura que estamos hablando del consumo con fin de salud. El derecho penal está para castigar disvalores, para castigar conductas que dañan a terceros, no para castigar a una persona que está curándose o usando marihuana con un fin medicinal. Pienso que ahí viene un trabajo futuro del próximo Tribunal Constitucional. Este no lo va a hacer, pero el próximo yo creo que tiene muchas... Para entenderte, Iván, te hago una contrapregunta. Sí. Cuando tú nos das esa tabla que acabas de elaborar, sí, y nos dices que más de 100 gramos ya es sancionable en cannabis, significa que 99 gramos no es punible. No es crimen, no es crimen. Sería probablemente microtráfico, o podría ser que la persona la tiene para su consumo personal. Ahí entra en debate el tema constitucional que te planteo. Si una persona tiene más de 100 gramos, no va a haber argumento que lo salve. Si tú quieres, le vas a poder decir a tu abogado, oye, yo tenía esta marihuana para mi consumo personal, pero si tenías tu reserva de más de 100 gramos, no hay defensa que te sirva. El razonamiento que estás planteando serviría para menos de 100 gramos y serviría con esa salvedad que te digo. Si la estabas teniendo para inducir el consumo a menores, si las tenías para vender en un colegio, es delito y vas a tener una pena de 1 a 4 años de cárcel. Pero si la tenías para tu uso personal y privado, esperemos a ver qué dice nuestro Tribunal Constitucional. Este es un caso típico para Tribunal Constitucional. Sí, además... Para cerrar esto y entramos a la siguiente parte, porque esto es importante con lo que tú planteabas. El siguiente Tribunal Constitucional va a tener que determinar si portar menos de 100 gramos de marihuana, menos de 50 gramos de pasta base, menos de 25 gramos de cocaína o menos de 5 gramos de opio es punible o no es punible. Sí. Estos serían básicamente los límites del consumo, y creo que en esta primera parte me quedo con esta tabla de la punibilidad. Y yo te pediría, por favor, Iván, para nuestra edición, sí, la vamos a subir, que nos puedas agregar acá también lo que es delito, ¿no? Perfecto. ¿Con cuánto costaría? Porque esta tabla me parece fundamental, porque hay gente que está en el mundo entendiendo que el consumo no problemático, que no se vuelve delito, que no está vinculado a trata, que no está vinculado a armas, es un tema normal. Estados Unidos, la mitad de los estados ya lo están asumiendo así. En Sudamérica, Uruguay ya lo tiene así, con la marihuana por lo menos. Entonces, hemos hablado mucho de este tema, y esto yo creo que nos enmarca que nuestro código, que nuestro nuevo sistema penal estaría tomando en cuenta tendencias contemporáneas del derecho a nivel mundial. Definitivamente, está dejando abierta la puerta para el rol de los jueces, que es lo que correcto, es la forma correcta de hacerlo, porque cuando regulas de forma general corres el riesgo de cometer injusticias. Esto es un típico caso para los jueces, para que los jueces vayan sentando línea jurisprudencial que puede ser más fácil de cambiar. Una ley, tú sabes que es más difícil cambiarla, y más si es un código penal. En cambio, los jueces tienen que estar al tono de las sociedades, tienen que defender los derechos de las sociedades desde una perspectiva integral. No toques a los niños de colegios, pero no te voy a sancionar si es con fin de salud. O sea, el criterio de los jueces es el que rige en esas materias, y es donde se han dado cambios en este tema de drogas. Perfecto. Cerramos este bloque con este dato. No te vamos a preguntar cómo tomarías vos, porque creo que el siguiente lunes te vas a inscribir al Tribunal Constitucional, entonces no te voy a pedir que adelantes criterio en absoluto. Pero hemos querido aprovechar de tenerte, porque nos quedan 2 días antes de que quedes prohibido de hablar. Sí, es una pena. Vamos al corte.